Y la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 19 y 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Quiero en esta ocasión hablar un poquito sobre quién es el falso profeta y de dónde vendrá. En la Biblia hay tres personas o tres personajes de que se ocupa la historia bíblica, que forman una trinidad dedicada a hacer guerra al único y verdadero Dios, y trae un espíritu de confusión en el ser humano. Estos tres personajes, la bestia, el falso profeta y el anticristo, esa es la trinidad diabólica que el mundo adora, pero con fachada de santidad y religiosidad. Esta es la trinidad satánica que se encuentra en la Biblia. Lo puede usted leer allí mismo en Apocalipsis capítulo 20, verso 10, donde dice que el falso Cristo fue lanzado al lago de fuego donde estaba la bestia y el falso profeta. Y ahí cayeron los tres. En la Biblia es muy utilizada la tipología, tipos y figuras. Por eso en toda la palabra de Dios encontramos todas las figuras retóricas están desplegadas en la palabra del Señor para ayudarnos a la mejor comprensión. Por ejemplo, en el libro de Daniel, que es un libro profético, del capítulo 7 hasta el capítulo 12, son muy usadas las figuras, tomando lo propio de ellas en una forma metafórica. Primero, Babilonia, representada por un león con alas, que este es Nabucodonosor, capítulo 7, 1 al 4 de Daniel. Segundo, encontramos a Persia, representada por un oso, que este era Darío, su rey, Daniel 7:5. Tercero, Grecia, un leopardo con alas, que este es Alejandro Magno, Daniel capítulo 7, verso 6. Y 4, Roma, una bestia espantosa, terrible. Esta es toda la línea del papado desde el imperio de Roma. 7, 7, 8 del libro de Daniel. Así que aquí nota usted la figura de los hombres. Y esto es también curioso leer, que cuando la Biblia habla de gentiles metiéndose en la historia bíblica, siempre son comparados con bestias. No así los judíos. Ahora, la cuarta bestia. Esto describe su actitud feroz, que la Biblia dice, el mismo Daniel dice, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, con grandes dientes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las obras las hollaba con sus pies, y tenía 10 cuernos. 7, 7 Daniel, que son 10 reyes quienes la apoyan. Este es el imperio romano. Cuando hablamos de Babilonia, de Persia, de Grecia y Roma, son los 4 ejércitos que aún destruyeron a todo el pueblo de Israel durante los 400 años que ellos no tuvieron la voz de Dios, que por su rebeldía Dios recogió su gloria y se fue de ellos y los abandonó. Por tanto, diríamos que esos 400 años que Israel sufrió es precisamente la gran tribulación para ellos. Y el imperio romano los tomó como una provincia y ellos empezaron a hacer lo que quisieron. Trajeron a Herodes como rey para ellos y a Pilato también como gobernador en Jerusalén. Entonces Roma recibía también ese impuesto judío, hebreo, para poder mantener así de esta manera subyugados a los judíos. Hallamos 3 personajes simbólicos y tipológicos en la Biblia. La bestia es el imperio babilónico,
que hoy es Roma. Esta es la bestia espantosa, terrible en gran manera y muy fuerte. Jesús nació bajo este imperio que dominaba a los judíos y hebreos en esa época. Este imperio fue el que participó en la muerte del Señor Jesús y la de todos los apóstoles, y más de 20 millones de hermanos bautizados en el santo nombre de Jesús en aquella época. Y por eso en Apocalipsis 17:5 encontramos a Babilonia, tipificada como una mujer. Estamos diciendo que estamos hablando de esos tipos de figuras que la Biblia habla. La mujer ebria, Babilonia, gran misterio, la madre de las rameras. Babilonia, una mujer ebria de la sangre de Jesús. No, de la sangre de los mártires de Jesús, dice Apocalipsis 17:6. ¿Por qué estaba ebria esa mujer? Por tanta matanza de los mártires de Jesús. Y quiero que note bien eso, que aparece 2 veces en Apocalipsis, donde no nos dice que estaba ebria por la sangre de los mártires trinitarios, sino por los mártires de Jesús. Así que cuando Roma perdió el poder, perdió su imperio, en el año 346, convirtiéndose en una farsa iglesia, haciendo el simulacro de cristianos bajo el emperador Constantino, quien unió a la iglesia al Estado y el Estado a la iglesia. Esta se llama la iglesia imperial. Cuando leemos la historia de la iglesia, encontramos iglesia imperial. ¿Qué es esa iglesia imperial? Es el imperio supuestamente convertido en iglesia. Se acabó el imperio romano, pero quedó la iglesia romana, apostólica, romana, católica, que es la que abarca la religión que abarca el mundo. Pero esto no fue todo fue una farsa, para controlar de esa manera a la iglesia del nombre de Jesús, que no pudo acabar matando a los creyentes, porque cuando mataba a los creyentes, muchos más aún se entregaban al Señor. Dice la historia que al ver las mismas autoridades, los sufrimientos de los creyentes, y que con tanta resignación se enfrentaban a las fieras, a las bestias y a la muerte, ellos decían, si tienen valor de hacer eso, quiere decir que en lo que están creyendo vale mucho más. Y de esa manera, emperadores, sacerdotes y grandes religiosos salían corriendo y se unían a los que estaban sufriendo y también los mataban. Eso quiere decir que entonces ellos dieron cuenta que con matar a los creyentes no los acababan. Aún vemos a los creyentes en las catacumbas y ahí testificando de la obra del Señor Jesucristo. Entonces, vemos que para poder imponer una nueva doctrina, tenía que matar a los del nombre de Jesús, y la declaró, esa creencia oficial y universal. 2 fuertes que usa la religión que viene de Roma. 2 doctrinas fuertes, la Trinidad y el bautismo en títulos. Estos son muy comunes en todos los creyentes hoy día, sin saber, como he estado diciendo, que este es el vínculo entre los cristianos y esa bestia romana, creyendo en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son 3 personas distintas, dicen ellos. Hablando del falso profeta, la bestia no es realmente un animal, sino un sistema dominante, introducido por la fuerza. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 19, 20 y 20:10. Es aquí donde encontramos cómo sucedió en los siglos. Vemos ahí que desde el siglo IV hasta el siglo 1500 estuvo esa gran batalla, matando a los creyentes. Y durante ese tiempo
se halló lo que se conoce como la Santa Inquisición. ¿Qué es la Santa Inquisición? Una guerra abierta autorizada por Roma para acabar con todo lo del nombre de Jesús. Y de esa manera establecer sus bases para hacer la iglesia mundial. De igual manera, el falso profeta no es un hombre. Estamos hablando de la bestia, que no es un hombre, no es un animal, sino un sistema. Y cuando hablamos de el falso profeta, tampoco es un hombre, sino el mismo sistema de la bestia, predicando y anunciando por hombres con una apariencia de piedad y su corazón no regenerado, instrumentos del espíritu influido por la bestia y comprometidos con el mundo religioso, ajenos de la revelación de Jesús. El falso profeta es el falso mensaje que divide a Jesús. Este es el anticristo, es el diablo manifestado en carne, es el misterio de la iniquidad. Y ese es el mensaje llevado por los mismos hombres. Por eso no está hablando de un falso profeta, pero no es un individuo en particular, sino el falso mensaje en los labios de diferentes hombres hoy día. El falso mensaje, influenciado por la bestia, que es precisamente el sistema dominante introducido por la fuerza de Roma. De tal manera que cuando vemos el falso profeta, es el falso mensaje que divide a Jesús. Y luego encontramos que este es el mensaje del anticristo, según dice 2 Tesalonicenses 2, 3, 6. Misterio que todavía no ha sido revelado, es el mismo de la mujer de Apocalipsis 17, 6, 8. Esta mujer es el mismo sistema religioso de la bestia. Verso 3. Mató a los mártires de Jesús. Eso fue lo que sucedió en los siglos 1 al 5. Luego en el siglo XII, la Santa Inquisición, acabando el remanente de la iglesia de Jesús. Los que no querían sufrir persecución se unían al sistema, cambiando el mensaje, y así no sufrían tribulación. Y así fue como muchos creyentes empezaron a irse de la iglesia y empezaron a ser apóstatas, tan solamente por no sufrir por el imperio que se había levantado o esa iglesia imperial, que por la fuerza tenían que hacerlo o morían. Pero la gente no se da cuenta. Si usted nota, por ejemplo, a Jesús, ¿qué hizo el imperio romano? Matarlo. Pero después venden las imágenes de todo tipo y talla y la gente los compra contentos. Mataron a Pedro, mataron a Pablo, a todos los apóstoles, y todo lo que usted ve en el calendario, que todos los días son santos y todos los días son de un santo, todos esos que aparecen en el calendario, en el almanaque, son los muertos por el nombre de Jesús. Pero enseguida el sistema los beatificó y aparecen ahora santos. Y la gente adorándolos sin saber su origen. Pero ellos fueron martirizados por el nombre de Jesús. De tal manera que entonces el sistema que Roma tiene es de muerte, no es de vida. Pero tiene abarcado todo el mundo con ese sistema. De tal manera que entonces estamos hablando de este falso profeta, que es el falso mensaje llevado por predicadores sencillos y también intelectuales, que aún han sido contratados por esa organización para que prediquen ese mensaje, e influenciados por el espíritu satánico de negar a Jesús y decir que Jesús es la segunda persona, mientras que el Señor libremente dice: yo soy el primero y el último. No hay nadie detrás de Jesús, ni nadie delante de Él. Él es único. De tal manera que entonces, si sufres por el nombre de Jesús, debes sentirte contento y feliz, porque en ti hay un cumplido que dijo el Señor: seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No por causa de la Trinidad. No, los trinitarios todos se abrazan y todos van de acuerdo
a catedral, a cualquier lugar, y son una misma cosa. Los del nombre tenemos que ser un pueblo escogido, especial, y no tenemos que involucrarnos con esa religión. Seguiré hablando durante estos 2 días que nos faltan de esta semana sobre este tema, y quiero que usted participe y me haga algunas preguntas que usted quiera sobre lo que es la bestia, el falso profeta y el anticristo. Jesús es el Dios verdadero y Jesús